queria passar a palavra para o Davi fazer a exposição de 15 minutos. Davi, a palavra é com você. Muito obrigado, muchas gracias. Lo siento, no hablo portugués y he podido seguir más o menos, pero habré perdido detalles. Pues gracias a la gente que organiza este acto. Pero empezaré de forma maleducada comentando que me parece una lástima la falta de compañeras hablando en las sesiones, porque casi no hay ninguna. Y creo que es una lástima porque seguro que hay compañeras más que capaces de hablar, que no quito nada de los compañeros que están hablando, pero seguro que hay más voces que se podrían haber incluido. Yo quería empezar no con las teorías, sino con el contexto mundial, que es un desastre, una crisis multifacética, que sea la guerra, crisis económica, crisis climática, el auge de racismo y fascismo. Ante todo esto, yo creo que la mayoría de la gente trabajadora del mundo está descontenta. No les gusta lo que está pasando, les preocupa lo que está pasando. Y ahora mismo en el mundo hay mayoría de gente trabajadora, entonces podemos decir que la mayoría de la población del mundo está descontenta con lo que está pasando. Pero, y aquí el problema, el paradoja, que la mayoría de estas personas no sacan conclusiones revolucionarias. La mayoría o bien son pasivas políticamente o si se expresan políticamente es en apoyo a una forma u otra de reformismo. En algunos casos optando por la peor opción que es el fascismo, como si pudiera solucionar la cosa. Entonces, en una situación donde hay necesidades urgentes de lucha en todos estos campos que están relacionados, pero la izquierda revolucionaria es minoritaria. Esto es lo que plantea la necesidad de frente único. Y digo es minoritaria con humildad porque formo parte de un grupo muy pequeño aquí en el Estado español, que es de la corriente del socialismo internacional, que tiene cierta presencia en varios países. En Gran Bretaña es la mayor organización de la izquierda radical, pero estamos hablando de miles de militantes en un país u otro, y en el Estado español medio centenar. En Argentina soy consciente que hay organizaciones trotskistas mucho mayores, de 10.000, no sé si 20.000 militantes, pero aún así es una minoría de la clase trabajadora. En las últimas elecciones en Argentina, felicidades por la izquierda revolucionaria, sacar que fue 4% del voto, pero seguimos siendo minoría. Entonces, esto es lo que plantea la necesidad de frente único, lo que Bruno ha explicado en su ponencia, en sus artículos que he leído algunos en Jacobin. La necesidad de hacer lucha conjunta por objetivos compartidos. No se trata de que la izquierda revolucionaria diga al resto de la clase trabajadora, pues ustedes tienen que apoyar nuestro programa y nuestros objetivos revolucionarios. Tampoco se trata de decir, pues abandonamos nuestros principios revolucionarios porque la mayoría es reformista, entonces hagámonos reformistas. No, es buscar los puntos en común, impulsar luchas sobre estos puntos y a partir de aquí mostrar no solo con teorías y discursos, sino en la práctica la lucha real, que la política revolucionaria es más efectiva, incluso para ganar las batallas inmediatas, las reformas, pero también ganando a gente en el largo plazo. Así es. Bruno mencionó el Frente Único, cómo se aplicó en la Internacional Comunista en los años 20. El precedente fue la lucha contra el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en mediados de 1917. Lo que sería como una especie de general fascista, intenta derivar un gobierno reformista que había metido a Trotsky en la cárcel. Y lejos de decir, no, son reformistas, tenemos muchas diferencias, los dejamos. No, luchamos contra el golpe fascista y así, de forma indirecta, acabamos de superar el reformismo. No con un abandono sectario, sino con la lucha unitaria. Ese es el modelo de Frente Único. Tristemente, es lo que bajo la influencia del estalinismo no se aplicó en Alemania durante la subida de Hitler. El Partido Comunista Alemán aplicó lo que llaman estrategia desastrosa de tercer periodo, diciendo que todo el mundo es fascista menos nosotros. Los fascistas y los socialdemócratas también son fascistas, con lo cual luchamos contra los nazis, pero también luchamos de la misma forma y a veces aún más contra los socialdemócratas. Ese es el ejemplo de lo que se conoce como el antifascismo, el acción antifascista, que fue el movimiento impulsado por el Partido Comunista Alemán
En el verano norteño, en el junio-julio del 32, que es la bandera que se toma ahora con la bandera antifascista, fue el símbolo de este movimiento que durante una semana fue un movimiento unitario con socialistas y comunistas. Y después el dirigente comunista de Alemania en esa época dijo, no, luchamos contra los nazis, pero también contra los socialdemócratas, contra los traidores, son estas cosas. 6 meses más tarde, Hitler toma el poder. Y solo después de esta derrota, el estalinismo gira hacia el Frente Popular. Y la sensación que tuve escuchando alguna charla de este encuentro el otro día, hay muchas críticas, más que justificables, contra el Frente Popular, que obviamente tiene mucha influencia en América Latina, pero se olvida que la táctica, la estrategia del sectarismo es la estrategia desastrosa del stalinismo en los años 20 y principios de los 30. Y demasiadas veces en la izquierda radical hoy en día se toma lo que es la estrategia desastrosa del stalinismo como el modelo del antifascismo. Hay otro modelo totalmente diferente que bebe de lo que decía Trotsky, que es el Frente Único. Y aquí dejo de hablar en términos teóricos y empiezo a hablar en términos concretos. Que yo empecé mi actividad política, mi primera manifestación en mi vida fue en el 1978, en una manifestación contra el Frente Nacional Británico. Fue una manifestación convocada por la Liga Antinazi, que es un frente único establecido por el Socialist Workers' Party, el partido hermano nuestro en Gran Bretaña. El Frente Nacional, siempre digo, hoy en día hablas del Frente Nacional y la gente piensa en Le Pen. En los años 70, el partido fascista en Gran Bretaña, el Frente Nacional, era 10 veces más fuerte que el Frente Nacional francés. Sacaron 100.000 votos, 120.000 votos en unas elecciones municipales en Londres, hacían manifestaciones con miles de fascistas en diferentes países, diferentes ciudades del país, pero con la lucha unitaria se logró derrotar el Frente Nacional británico. Mi primera experiencia política, fue una manifestación y había gente de la izquierda marxista revolucionaria, había gente laborista, había gente comunista, había liberales, había sindicalistas, había juventud negra del barrio, había de todo unificado en base al rechazo al fascismo y al racismo. No había un programa político, no había ni mucho menos un programa político anticapitalista, era lo mínimo defensa de la democracia y de la gente trabajadora, porque digo que era un movimiento amplio, pero en realidad abarcaba gente de la clase trabajadora, blanca y negra, mujeres y hombres y tal, pero básicamente gente de la clase trabajadora. Así se derrotó el Frente Nacional, que en el 81 ya dejó de existir. Los intentos de reactivar grupos fascistas en Gran Bretaña se han derrotado una vez tras otra. Hoy en día hay un gobierno de derechas en Gran Bretaña muy racista, pero también lo hay en Francia y en Italia. Bueno, Italia es fascista, pero hay gobiernos muy derechos en muchos sitios. Pero en Gran Bretaña no hay un partido fuerte fascista. En Cataluña, donde yo vivo desde el 93, en los 2000, finales de los 2000, había un partido, una copia del Frente Nacional creciendo, que se llama Plataforma per Catalunya. En 2010 casi entra en el Parlamento catalán. En 2011 sacan 67 concejales en diferentes municipios de Cataluña. Son la segunda fuerza en algunas ciudades. Y los medios, los columnistas dicen, es una tendencia imparable, no hay nada que hacer, no sé qué. Empezamos, de hecho, en nuestro grupo, de lo que ahora llamamos Max 21, empezamos Unidad contra Fascismo y Racismo, que es movimiento unitario contra el fascismo y racismo. Empezamos este movimiento con el objetivo de parar este grupo fascista y lo logramos. Juntamos movimientos de todo tipo, partidos de izquierdas, sindicatos. Ahora creo que casi todo el movimiento sindical de Cataluña forma parte de UCFR. También entidades LGBT, también entidades musulmanas y tal. En base al rechazo al racismo y al fascismo, y no hay más programa desde el movimiento unitario. Cada sector tiene su visión. Yo sigo militando en un grupo anticapitalista que tiene toda su visión política que defendemos sobre Ucrania, sobre Palestina, sobre teoría queer, sobre el análisis de URSS, lo que quieran. Tenemos visiones. Pero la base de Unidad contra el Fascismo, detrás de mí se ve una foto de una manifestación nuestra con motivo del Día Internacional contra el Racismo. Esta estrategia funciona.
derrotamos Plataforma de Cataluña, cerramos un centro neonazi que existía entonces en Barcelona. En Madrid solo existe el antifascismo radical, que es gente valiente, gente válida en su sentido, pero la estrategia falla, no funciona. Entonces, con esta estrategia unitaria se puede ganar. Ahora tenemos un reto mucho más grande, que es contra Vox. Tenemos la campaña Stop Vox, pero tristemente en el resto del Estado español casi nadie en la izquierda radical, incluyendo la izquierda trotskista, que se supone se inspira en lo que decía Trotsky, y el Frente Único fue central para Trotsky, pero no lo entienden. Aplican lo que fue efectivamente la estrategia stalinista de los años 30. Hay que luchar contra el capitalismo si quieres combatir el fascismo. Bueno, en última instancia, no puedes ganar ninguna batalla definitivamente sin acabar con el capitalismo. Pero no decimos esto, queremos subir los salarios, pues derrotemos al capitalismo. No, luchemos por los salarios e intentamos ampliar la base de la izquierda revolucionaria. Hay feminicidios. La única solución es la revolución socialista. No. En última instancia, quizás sí, pero en cada momento, ante un ataque, hay que responder con toda la gente dispuesta, en este caso la gente ampliamente, la clase trabajadora, dispuesta a luchar. Y si ganamos estas batallas de corto plazo, que son también muy importantes, entonces fortalece la izquierda radical para las luchas de más largo plazo. Entonces, insisto, esto ha funcionado. De UCFR en Cataluña formamos parte de una red internacional, que hay movimientos en Gran Bretaña que llevan 40 años en esta estrategia, Kirfa, el movimiento unitario en Grecia, que lograron meter en la cárcel a los neonazis, cerraron 50 locales neonazis que había en diferentes municipios de Atenas, de Grecia, y los cerraron. Nuestro grupo hermano en Polonia lo tiene muy difícil, pero están luchando allá también. Y la red internacional se está ampliando. Hay gente en Túnez que combate el racismo del presidente tunecino. Hay un grupo pequeño de apoyo a refugiados en Japón, etc. Este modelo de lucha unitaria que viene de lo que defendían los bolcheviques en 17 en la Internacional Comunista, lo que defendía Trotsky frente a los nazis, es ahora sentido común para mucha gente en Cataluña. Pero tristemente, gran parte de la izquierda autodefinida trotskista no lo entiende, ni en el resto del Estado español, ni en muchos otros países, porque en nuestra corriente sí que luchamos por esto. Pero tristemente gran parte de la izquierda no lo hace. Si lo hicieran, serían luchas mucho más fuertes. Yo creo que el fascismo sería mucho más débil, que es lo que ha solido pasar cuando se ha impulsado este tipo de lucha. Entonces, hay argumentos teóricos que dicen, esto es imposible. Pues la práctica, la experiencia, la lucha muestra que es posible. Y si es posible en Cataluña, creo que también sería posible frente a Bolsonaro o bolsonarismo en Brasil, frente a Milei en Argentina, frente a Kast en Chile, con todas las diferencias y los detalles que los compañeros y las compañeras de allá sabrán mucho mejor que yo. Pero si la base de la lucha contra Milei o Bolsonaro es el programa de un grupo otro de la izquierda revolucionaria, hemos perdido. Si la base es defender los intereses colectivos de la clase trabajadora y la gente oprimida frente a un ataque brutal, entonces tenemos una base suficientemente amplia para poder ganar, incluso frente a lo que está veniendo. Pero insisto, esto requiere de aprender realmente lo que dijo y propuso Trotsky en los años 30 como Frente Único. Y hubo intentos de crearlo entonces, pero fue derrotado por ataques físicos por los stalinistas que impidieron la creación del Frente Único en Alemania. Esta vez no podemos permitirnos la misma derrota y tenemos que poner manos a la obra e impulsar realmente en la práctica el Frente Único que defendía Trotsky. Pues si puedo continuar. A ver, han planteado cosas interesantes. Bueno, igual que Bruno decía que estaba más de acuerdo conmigo y yo con él. Entonces contestaré más al calo. Primero, yo creo que la base donde hay que tener, lo que hay que tener presente es lo que he empezado, que es la crisis profundísima, el descontento muy amplio, porque no se expresa en su mayoría ni de lejos en conclusiones revolucionarias. Entonces, el gran reto es la expresión, lo que decía Bruno, ¿cómo llegamos a las masas? Y ya sé que en Argentina la izquierda marxista revolucionaria puede llegar a muchos votos que aquí ni soñaríamos, pero aún así no se acerca ni a la mayoría, ni a una minoría muy fuerte. ¿Cómo llegamos? Y aquí la necesidad, insisto, del Frente Único.
Y Carlos, lo que acabas de decir, que cómo podemos construir un frente único con las bases sin la dirección. Y aquí yo no soy muy de citar a Trotsky y no tengo las palabras exactas, pero hay una cosa que dijo en su argumento respecto a la necesidad de lucha unitaria contra Hitler, frente al partido stalinista, que decía precisamente esto: si queremos unirnos con las bases socialistas, que se unan a nuestro movimiento en nuestros términos. Y Trotsky decía, no, si la izquierda revolucionaria fuera capaz de movilizar a la masa de la clase trabajadora bajo sus propios programas y demandas y estrategias, no se plantearía frente único, se plantearía tomar el poder, porque si tienes la mayoría de la clase trabajadora, pues, ¿por qué ir a pasos a la revolución? El hecho es que no tenemos esta influencia. No podemos liderar a la masa de la clase trabajadora bajo nuestras propias consignas. Tampoco queremos hacerlo bajo las consignas de reformismo. Y aquí, Frente Único, donde proponemos lucha unitaria en serio sobre cosas que compartimos, o como mínimo que el reformismo dice que comparte, que están en contra del fascismo. Ya sabemos que en la práctica muchas cosas que hacen los gobiernos socialdemócratas, incluso los partidos, no son muy coherentes, pero se declaran contra el fascismo y sus bases realmente están en contra del fascismo. Por eso en las recientes elecciones en el Estado español, que fueron una sorpresa, parte de la sorpresa vino del hecho de que mucha gente que no iba a votar, viendo el peligro de la extrema derecha de Vox, sí que votó contra Vox. Entonces, la necesidad de Frente Único y la necesidad de hacer la propuesta a las organizaciones en la medida que lleguemos a las organizaciones grandes, pues decir, señores, señoras, necesitamos esta lucha conjunta. Y idealmente, con mucho trabajo y esfuerzo, se logra presionar para que firmen el manifiesto, para que firmen la declaración, para que se adhieran a la lucha unitaria, al movimiento unitario. Que aquí, de paso, comento que lo que hacemos aquí, lo que comentaba de unidad contra fascismo y racismo, los movimientos parecidos en Gran Bretaña es muy fuerte ahora, Stand Up to Racism, y comentaré un ejemplo de ellos. Existe como movimiento de un tema, o sea, no es un partido, no tiene programa político, es un movimiento donde se pueden adherir. Entonces, hacemos la propuesta y si logramos que el movimiento reformista se adhiera, entonces esto abre el camino para que, tengo un par de fotos, no sé si los puedo mostrar, abre el camino para que en cada localidad activistas de UCFR, que hay gente que es de nuestro grupo, pero la mayoría ni de lejos. Nuestro grupo somos poca gente. Hay activistas de UCFR que son de diferentes partidos de izquierdas, que son de diferentes sindicatos, son de organizaciones musulmanas, que son de grupos LGBT, son de grupos de mujeres. Pueden acercarse a estos partidos o sindicatos y ustedes se han adherido a nivel de Cataluña, entonces aquí somos el grupo local del municipio X, entonces hace falta una protesta, una acción, repartir octavillas, entonces se busca el contacto desde abajo, habiendo dado, digamos, la aprobación desde arriba de la burocracia. Porque estamos hablando de gente que no es revolucionaria, que tiene lealtad hacia alguna organización reformista. Entonces, si su organización dice apoyamos ese movimiento contra el fascismo, es mucho más fácil involucrar a la gente desde abajo, habiendo tenido este apoyo. Si su dirección se niega a hacerlo, entonces podemos ir en la misma ciudad y bueno, ojalá su organización apoyase, hemos hecho la propuesta, y no una propuesta de decir, firmen un manifiesto revolucionario condenando a vuestra organización como traidores, no, firmen un manifiesto contra el fascismo. Y si su organización no lo ha hecho, entonces estamos en mejores condiciones de decir a la gente de sus bases, mira, hemos hecho todo el intento de implicar vuestra organización, que la dirección no quiere, pero ustedes quizás sí que querrán en nuestro municipio. Pero este es plan C o D. Plan A es implicar las organizaciones a nivel global para abrir las puertas en todos los diferentes sitios de base. Si no hay gente de base haciendo el trabajo, esto no va a ocurrir. Si la izquierda radical nunca plantea la creación del movimiento unitario, entonces las organizaciones reformistas están libres de decir, si están en contra del fascismo, voten a nosotros. Y hacen lo que hacen. El gobierno actual del PSOE, y bueno, Podemos ahora Sumar, fue parte responsable de una masacre en la frontera de Melilla, en el norte de África, hace un año ahora. La policía mató entre 37 y 100 personas de la frontera. Y fue el gobierno, este gobierno,
la que apoyó y justificó su ministro de Interior en el Parlamento. Entonces, con esto rompemos totalmente con toda esta gente. No, de hecho, el Partido Socialista actualmente no forma parte de UCFR, pero Podemos, las fuerzas que componen Sumar, sí, en Cataluña forman parte activa, su gente de base es gente activa y comprometida. Y porque llevamos ahora 13 años de trabajo, podemos criticar acciones como esta, aunque su partido lo haya tenido que ver, sin romper relaciones. Y nosotros en Marx 21 podemos decir lo que queramos, porque somos un grupo político independiente y hacemos las denuncias que queramos. Pero UCFR no saldrá con un discurso simplemente atacando a este partido traidor, este partido reformista. No, no es su trabajo. Pero si hay un ayuntamiento, por ejemplo, controlado por un partido de izquierdas que hace alguna acción racista, pues UCFR tiene suficiente base como para decir esto, señores y señoras, no está bien. Y tenemos gente de todos los partidos casi reformistas dentro de UCFR que son capaces de llevar estos argumentos dentro de su propio partido. Entonces, esto es parte de la construcción a largo plazo, que no es lo mismo exactamente lo que decía Trotsky, que él hablaba de si los nazis atacan a la sede socialista, pues vamos, los 400.000 combatientes en la calle que tenía el Partido Comunista y más o menos lo mismo del Partido Socialista, pues acudamos y combatimos a los nazis. El modelo del Frente Único que estamos hablando, no partimos de tener 400.000 combatientes en la calle. Partimos de ser grupos pequeños, pero con el trabajo y con el tiempo logramos crear una base suficiente fuerte como para ser un movimiento, o sea que, digo, Unidad contra el Fascismo y el Racismo en Cataluña, ahora son 700 organizaciones, que tenemos quizás 15, 20 grupos locales, algunos más activos que otros, pero hemos intervenido en muchos campos, frente al fascismo, contra la islamofobia, contra la gitanofobia, ahora tenemos que hacer más trabajo contra la transfobia porque hay agresiones, y esto lo hemos logrado hacer con consenso porque tenemos los debates, durante estos 13 años tenemos los debates. Y acabo con esto, que esto es experiencia vivida. Así tengo un compañero que está escuchando, me pidió que comentase dos cosas, lo haré en un minuto. Hicimos un evento de seminarios, jornadas con los sindicatos. La mayoría de los sindicatos, el movimiento sindical de Cataluña, firmó una declaración de apoyar más activamente UCFR y está ocurriendo poco a poco, pero hicimos un acto delante del un hospital central de Barcelona, justo antes de las últimas elecciones, con 5 sindicatos participando en acto de UCFR. Y un incidente, y cierro, en Glasgow, cuando acudieron los oficiales de inmigración para deportar 2 compañeros pakistaníes, empezaron a salir vecinos a la calle, y al final había miles y miles de vecinos rodeando la furgoneta de inmigración y al final tuvieron que abandonar el intento de deportación. En ese barrio hay un grupo fuerte de Stand Up to Racism, de Movimiento Unitario contra el Racismo, que es lo que creó esta posibilidad. O sea, en la base es la clave. Para llegar a la base hace falta frente único, sin sectarismo, hacia las organizaciones reformistas, que son muy imperfectas, pero no son lo mismo que la burguesía. Es otro debate.